Si se define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, las plantas tienen mucho que enseñarnos. Stefano Mancuso. Las plantas no tienen cerebro, las plantas no tienen ni una sola neurona, pero ahora sabemos que las plantas perciben lo que sucede a su alrededor. Se defienden contra sus depredadores, engañan a sus presas e incluso se comunican entre ellas. ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen sentidos como nosotros? ¿Hablan entre ellas? Esta semana en redes, Eduardo Punset y el botánico Stefano Mancuso nos descubren los secretos y el poder de lo que es en realidad el 98% de la biomasa de nuestro planeta. El programa de hoy va de plantas. Bueno, más que de plantas, va de saber si pueden vivir por su cuenta. O sea, las personas no podemos vivir sin plantas.